Y la batalla cultural básicamente asume la premisa de que la derecha ha perdido los valores que son dominantes en nuestras sociedades políticas, ¿verdad? Y la batalla cultural asume una premisa muy intelectual y muy típica de los campus universitarios, que es una teoría que desarrolla Gramsci cuando Gramsci habla del concepto de hegemonía cultural. Es como el partido, las facciones del partido necesitan una vanguardia que dirija al partido, al movimiento social, diríamos hoy, en lugar de hablar de partido. El concepto de vanguardia estaba mucho en Lenin, y tiene que existir el intelectual orgánico del partido. Y de alguna manera no se puede cambiar la conciencia social de la gente solamente haciéndola ver cuáles son sus condiciones materiales, sino que hay que hacer una batalla fundamental por las abstracciones, una batalla por las ideas. Y claro, el Ujú. conservadurismo tiene que participar de ese mismo campo, porque si las herramientas típicamente izquierdistas o progresistas, llamémosla así, se basan en luchar por los valores morales occidentales, la derecha obviamente tiene que presentar contienda en ese mismo sentido, porque si no se están batallando dos cosas distintas, o mejor dicho, los valores están siendo capturadas por la izquierda. El punto, Giorgio, es que en el siglo XXI haya una cierta derecha conservadora que presente batalla cultural, yo creo que asume una premisa que está bastante equivocada, ¿no? Que es la idea de que los conservadores no han ganado nada los últimos 40 o 50 años. O sea, hay países que siempre se aferrarán a sus costumbres y aunque sus gobiernos sean deficientes o sus instituciones sean corruptas, siempre van a preferir la corrupción propia que las libertades ajenas. Y la izquierda asume eso. O sea, por ejemplo, tomemos la crítica típicamente liberal a los aranceles de Trump. Cuando la izquierda critica las posturas de Trump sobre los aranceles, se centra en que los estadounidenses van a tener que pagar precios más altos. No en que, por ejemplo, los trabajadores chinos pierdan sus empleos y salgan del país. O sea, es como que el debate de política nacional se Sí. centra en una ideología puramente patriótica. O sea, no existe un solo gobierno que trate a los extranjeros con la misma consideración que a los ciudadanos. O sea, eso se consideraría carente de legitimidad. O sea, el mundo, en otras palabras, no es globalista. No funciona en términos globalistas. Los gobiernos no son globalistas. Al revés. O sea, la virtud normalmente suele ser la virtud que ensalza lo nacional. Y obviamente, como digo, el nacionalismo es algo puramente conservador. No digo que no haya habido izquierdas que abracen el nacionalismo. Típicamente tenemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, donde yo vivo, Sí. los nacionalismos periféricos, o sea, de comunidades autónomas, está más relacionada con movimientos de izquierdas. Pero ese es el primer punto, ¿no?, que quiero marcar. ¿Cómo se puede decir que hay una batalla cultural perdida desde hace muchísimos y muchísimos años si probablemente la ideología más preponderante en el mundo conservador es el nacionalismo? Y el nacionalismo es la principal idea y motor de la mayor parte de estados del mundo, en todos los 5 continentes. Yo quisiera puntualizar algo ahí, acerca de enfrentar un modelo con otro, que la misma idea de nación, incluso para países como el tuyo, que tiene una monarquía actualmente constitucional, supone un cambio de gobierno. Digamos que la gente que se oponía al cambio, que en este caso era el régimen antiguo, pues perdió, y que es la gente que en su tiempo, si hacemos retrospectiva, pues estaba del lado izquierdo, prefiriendo un gobierno con muchas más libertades, republicano, moderno, pues ganó. Entonces, la gente que ahora está del lado derecho, pues está en pro de conservarlo. Es como este cambio de dirección. Por ejemplo, si vas a Cuba, donde todo el mundo sabe, ¿no? Hay un régimen comunista, el poder, alguien que se opusiera a que cambien el sistema de gobierno, ¿sería considerado un conservador o no? ¿Por qué? Porque si usa el término de conservador, que en el resto del mundo, pues sería relacionado a ser alguien más nacionalista, o sea, alguien que no quiera cambiar las formas de gobiernos y que tenga temor de la heterodoxia, y que tome ese poder, pues en Cuba se contaría con que tendría que ser alguien disruptivo con el poder. Y sin ir más lejos, a ver, en nuestra lengua, en Hispanoamérica, en esta curiosa región, vemos como si queremos demarcar una distinción entre una izquierda o una derecha, ¿sabes?, nacional, podríamos definir a la izquierda como la posición que se caracteriza por defender más, entre comillas, un interés nacional, mientras que la derecha se encontraría globalizada. Eh, Mm. Sin ir más lejos,
tratos o movimientos al estilo Carta de Madrid, por ejemplo, suponen una de las cooperaciones más recientes con mayor integración en la región y que viene por parte de la derecha. Sí, Entonces encontraríamos con que la batalla cultural tiene también distintas acepciones en lo que es el mundo desarrollado, que sería Europa y los Estados Unidos, y es Hispanoamérica, que tiene un desarrollo que es distinto. sí. Sobre todo porque la izquierda latinoamericana está con su batalla con los vecinos del norte, y los vecinos del norte en general son mucho más capitalistas o mucho más liberales de lo que lo son las izquierdas del sur. Entonces las izquierdas del sur son como más, se protegen más entre sí, hacen foros más entre sí, incluso el Mercosur también parece ser no exactamente una alianza de libre mercado, sino una alianza de proteger ciertos intereses. Y sí, sí, o sea, encontramos eso, ¿no? Que curiosamente el nacionalismo, que es típicamente una idea de derecha, se asume más dentro de la izquierda en Latinoamérica porque asumen mucho ese rol de que todo lo que viene de afuera es el consenso de Washington y el consenso de Washington acaba con nuestra soberanía y nos asumen deudas que no se pueden pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es como que las alianzas de la izquierda por un lado y de la derecha por otro lado son alianzas muchas veces contradictorias. Soberanista, por ejemplo, Marine Le Pen en Francia o Vox en España, podríamos decir que son menos liberales que los demócratas de los Estados Unidos, en la medida en que, por ejemplo, los demócratas de los Estados Unidos se oponen a las subidas arancelarias de Trump utilizando discursos que típicamente tienen que ver con la ineficacia económica de esos programas, que defienden abrazar la Organización Mundial del Comercio, es decir, que defienden no aislarse. Hay alianzas, obviamente, que son muy contradictorias, pero más contradictorio yo diría que es la derecha, porque yo al menos considero que la tendencia woke en realidad es un poco un delirio bastante antiilustrado, bastante antimoderno en general, Una cámara de pero eco, sí, sí. sí, es una cámara de eco que además es como que retroalimenta una serie de fanatismos identitarios que como la universidad no tiene pluralidad académica, porque la universidad, y luego vamos a explicar un poco, está bastante copada por la izquierda, es como que no tiene retroalimentación con el mundo exterior, ¿no? Entonces es como que sus hipótesis se validan y se revalidan, entonces cada vez son como más socialistas o son cada vez más identitarias o son propiamente cada vez más woke. Y el problema es que cuando lo woke acabe, o sea, pensemos que la derecha anti-woke, y entendamos como woke aquello contra lo que se hace batalla cultural, porque si uno, por ejemplo, lee los libros de Lage normalmente cuando habla de batalla cultural no habla tanto en asuntos económicos, habla más bien de asuntos abstractos, posmateriales, valores modernos, identitarismo, transgenerismo, brechas de género y todas esas cosas. Pues cuando ese delirio woke se acabe, y se acabe como este hechizo con la teoría crítica de la raza y todas estas cosas. Es como, ¿qué va a pasar con las personas que se oponían a lo woke? Porque la gente que se opone a lo woke es muy contradictoria entre sí. O sea, hay gente que se opone a lo woke porque creen en la ilustración, en el proyecto de la ilustración, como Stephen Hicks y toda esta gente. Y luego hay gente que se opone a lo woke porque son nacionalistas cristianos. Es como los que se oponen a lo woke porque consideran que no es racional, porque no es moderno, porque no es ilustrado, porque Hume sentiría vergüenza, Locke sentiría vergüenza, Montesquieu, los grandes ilustrados franceses y racionalistas sentirían vergüenza. Esta gente luego se va a alinear con los nacionalistas cristianos que se oponen a la ilustración y que de hecho considerarían que lo woke es una consecuencia del racionalismo, de la Revolución Francesa, de la aparición de los estados-nación, todas esas cosas. O sea, es muy difícil pensar que se puede hacer una batalla cultural, porque de hecho Ujú. en la batalla cultural se necesita un ellos y un nosotros, y es como que el nosotros, entendiendo nosotros como derecha, está como muy mal articulado, ¿no? Entonces, aquí hay un punto, y es que hay algo en común dentro de la izquierda. La izquierda es anticapitalista, fundamentalmente es antiliberal, pero la derecha es antiizquierda. O sea, la derecha funciona más y se identifica más como oposición a la izquierda que como algo que tiene como un solo programa económico. Obviamente la izquierda no tiene un solo programa económico y algunos quieren más impuestos, menos impuestos, reparaciones por esclavitud y otros menos y todo eso, pero el punto es que la izquierda sabe a lo que se opone a un sistema, el sistema está definido, el sistema tiene sus teóricos, y en cambio es difícil expresar en qué medida la derecha se opone a una izquierda a partir de consensos propios. Porque, como decimos, hay derecha nacionalista, hay derecha liberal. ¿Cómo se reconcilian los principios ilustradores de Locke con de Mestre o con Primo de Rivera? ¿Entiendes? Claro, claro, lo entiendo. Y me gustaría afirmar, ¿no? Lo que mencionas tú sobre un nosotros y ellos. El tema con la batalla cultural, sobre todo dada desde la derecha, es que tiene un marcado punto de origen que está bastante difuminado. ¿Quiénes somos nosotros y quiénes son los otros? El tema con diferenciarnos y marcar a una élite globalista, super woke,
que incluso puede rayar en términos étnicos. O sea, Ujú. que no nos sorprenda que luego se culpe un grupo étnico en el poder, que sea el causante de todas estas desgracias. Es por eso que es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque vemos que en Norteamérica, en Europa se da de una manera, en Hispanoamérica se da de otra, pero al final sigue el mismo patrón. Al final sigue el mismo patrón que se está luchando contra los woke y se alinean distintas facciones. O sea, no en vano la izquierda tiende a tener mucho más cercano el término revolución y la derecha reacción. Entonces, no es en vano, son acontecimientos que han pasado ya en la historia y actualmente, como bien decías, es una cámara de eco la batalla cultural. Por ejemplo, entiendo el motivo de facciones liberales a decir que el enemigo es el estatismo, pero al mismo tiempo estás aliado con gente que de ser nacionalistas, como son nacionalistas, de tener el poder, pues impulsarían el estatismo. Así como también con la gente que es nacionalista y hasta cierto punto antiliberal, porque llegados los términos económicos de una política puramente nacional, no se puede ser liberal. Entonces, Mm. los ves combatir a los woke o los comunistas, siendo ellos de una matriz que es primordialmente nacionalista y antiliberal, los ves a estar aliados con gente que son liberal. Mm. Sí. Entonces, ese es el gran quiebre que existe, porque entonces ahí se rompe una parte fundamental del nosotros. Y ahí hay, hay un punto bastante obvio y es que siempre se repite como la misma tendencia. La guerra cultural en realidad es el mismo tipo de divisiones siempre. O sea, nosotros sabemos por estudios electorales, por sociología, por todo lo demás, la élite urbana educada siempre es más propensa a votar a partidos de izquierdas. Y las zonas rurales siempre generan como esa reacción populista, las suburbanas. Y eso se parece notablemente en diferentes sociedades. O sea, eso es un punto. En las elecciones que ganó Donald Trump hubo un cambio demográfico, los hispanos votaron más a Trump, casi el único grupo demográfico que votó a Kamala Harris fueron, digo predominantemente, ¿no? Mujeres solteras, incluso los hombres negros tuvieron una mayor propensión también a votar por Donald Trump respecto a las otras elecciones, pero lo que nunca cambia es que las zonas urbanas más educadas votan a la izquierda y las zonas rurales y suburbanas votan a la derecha. Y eso pasa siempre, siempre, siempre. ¿Y cuál es el punto que quería introducir aquí? Ujú. La idea de que la clase alta siempre usa los valores wokes por una razón básica y es que la clase alta siempre se intenta diferenciar de la clase baja. Y claro, hay un problema. Nosotros cada día vestimos de una manera más igual. Los bienes están distribuidos de una manera más o menos uniforme. Quiero decir, es verdad que un rico puede tener una casa más grande que la mía, pero vestimos más o menos igual. El móvil es más o menos el mismo. Estamos en las mismas redes de comunicación, podemos leer los mismos libros. Es como que se han abaratado la mayoría de bienes. Pero la clase alta, y esto tiene mucho que ver con el vídeo anterior, donde decíamos que los intelectuales son como un tipo de clase con intereses protegidos, siempre intenta diferenciarse. Y el punto es que ahora se diferencia a través de los valores, ¿verdad? Y claro, la clase alta, que como digo es más educada y los más educados votan a la izquierda, fundamentalmente, y por eso las universidades están copadas por gente de izquierdas, siempre se intentan separar en símbolos. Y los símbolos a veces son arbitrarios. Los símbolos, por ejemplo, de títulos académicos, del wokeism, de la apreciación de ciertas formas de arte, etcétera, etcétera, son formas en las que la izquierda intenta separarse de la derecha. Y aquí la cosa es que cuanto más igualitaria es como la ideología oficial, y obviamente nosotros vivimos en tiempos donde el igualitarismo está como demasiado preponderante en materia económica, pero también en materia moral, más cuesta a la clase alta encontrar fundamentos para diferenciarse de las masas. ¿Y eso qué es lo que genera? Exagerar las diferencias morales. Y luego los populistas reciben esa información, las clases pobres, suburbanas, rurales, reciben ese input de que los universitarios se separan mucho de los valores normales de la sociedad y reaccionan en contra. ¿Y cómo lo hacen? Siendo más religiosos, teniendo una moral más tradicional y teniendo un nacionalismo mayor. Y de ahí nace Trump. Es decir, Trump no es Mitt Romney, que era el anterior candidato republicano, si mal no recuerdo, que se opuso a Barack Obama. Es una persona mucho más extrema, es una persona que es mucho más populista, es una persona más nacionalista. ¿Por qué? Porque la clase baja, media, menos educada, intenta encontrar aquellos valores que más lo diferencia de esa izquierda, que es la que primero tomó la decisión de diferenciarse más. Entonces, el punto fundamental que vamos a intentar tratar en lo que nos queda de programa es la idea de que
tenemos el patrón de que la izquierda, y vamos a intentar explicar por qué, suele concentrarse en las élites universitarias. Pero la derecha quiere dar una batalla cultural contra la izquierda. ¿Cuál es el problema? La derecha tiene un discurso marcadamente anti-élite, anti-élite universitaria, porque la élite universitaria es woke. Y entonces no crea los medios de comunicación, no crea los consensos, no cree la ciencia con C mayúscula, que obviamente esto tiene muchas discusiones y quizá los conservadores tienen razón para oponerse a algunas cosas relacionadas con la ciencia, otros no, se oponen a los profesionales del conocimiento, de la difusión, de la información, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Si la derecha tiene como ideología oficial ser antiélite, luego está promocionando un discurso que se basa en no estar en esas élites. Y si no estás en esas élites, no puedes ganar la batalla cultural. Ese es el problema, que la derecha está menos Claro. comprometida a participar de esos espacios y por tanto la derecha no va a ganar la batalla cultural, porque la derecha es más propensa psicológicamente a actuar menos en política, a interesarse menos en cambiar las cosas, bla, 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 todas esas cosas que ya fuimos hablando en el otro programa sobre por qué los intelectuales son más izquierdistas que derechistas. Comprendo lo que dices y quisiera darle una vuelta, que es el tema de las clases. Entendemos, recordemos la clasificación esta que se enseña mucho en filosofía política de Aristóteles, de diferenciar la oligarquía, la aristocracia. Es difícil de analizar en qué punto estamos en Mm. estos tiempos. Ya te digo yo que cerca de aristocracia no creo. Pero bueno, vengamos a lo que actualmente conocemos incluso en términos ya eh, modernos como burguesía. La clase alta y cómo hace para hacer valer, demostrar esa no pertenencia a la clase popular. Es cuestión de ver desfiles de moda en Europa con cada cosa que va en contra, es rompedor contra lo popular, lo sagrado incluso. Ujú. ¿No? Hemos visto polémicas con Balenciaga, por cierto, en los últimos años. Son ellos. Y hay que entender también que el mundo se hizo, bueno, el mundo moderno se secularizó. Y Ujú. como en todo espectro de la sociedad, la clase que lleva más al extremo estos pensamientos, este desarrollo, es la clase alta. Ujú. Entonces tenemos una clase alta bastante desconectada de que es lo terrenal. Entonces, en ese sentido, y que por cierto, me gustaría aclarar antes de continuar que no existe algo como el marxismo cultural en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque tratamos de darle etiquetas, que es el marxismo cultural, el wokismo, a lo que es más una consecuencia de una distinción que se ha abierto demasiado en cuanto a las clases. Mm. Es mejor llamarle postmarxismo que marxismo cultural, creo que sería más, ¿no? Porque el post siempre es un tipo de ruptura teórica, es una vuelta al revés de lo que viene antes. Y es mejor Claro, llamarlo así es como lo como posmoderno. postmoderno sería una ruptura con la modernidad y de los valores racionalistas, ilustrados y que hemos perdido la cabeza y todo es relativo. A mí también me gustaría explicar aquello de no existe algo así como una ética moderna, existe una ética, perdón, no existe una ética postmoderna, existe una ética moderna. O sea, quiero decir que los valores sociales que no le gustan a conservadores son como los valores de la modernidad, porque son los valores que separan la política de la religión, básicamente. Pero sí tengo que decir en defensa Ujú. de Agustín Laje, que es básicamente la persona que introdujo mucho en Hispanoamérica el término de marxismo cultural, que creo que se arrepintió y Sí, sí, se repitió. dejó de usar el término, ¿verdad? Porque es un término Sí. bastante equivocado. Ahí vamos. Me gustaría también detallar un poco estas guerras que existen, esta batalla cultural, ¿no? Donde se exalta lugares en donde esta modernidad pues, no ha penetrado, Mm. con un ejemplo quizás no tan hispanoamericano, pero sí con uno en Europa. Un ejemplo claro que es visto como la Dalita, el símbolo principal de una nación conservadora que ha salido de la pobreza y porque tiene legalizado tanto al nazismo como al comunismo, pues Polonia, estamos hablando de Mm. Polonia, pues eh, para relacionar la crisis que tenemos con las clases, e incluso con el desarrollo económico, ¿por qué no? Analizamos Polonia y Alemania. Alemania, considerado hoy, bueno, el centro de la Unión Europea, un país woke más, que tiene banderas LGTB ondeando siempre y que tiene en Berlín uno de los focos mucho más woke de toda Europa, para Mm. los ojos de un conservador. Bueno, es entender que, bueno, Polonia y Alemania, la gran diferencia que tienen son 50 años de desarrollo económico. Polonia no creció económicamente hasta que se cayó la cortina de hierro comunista.
y a partir de ahí ha ido avanzando. Pero incluso si tú ves, para aquellos que les gusta verlo, las cuestiones de mapas, las zonas más desarrolladas de Polonia que se encuentran en la parte occidental, todas ellas votan por el partido que no está gobernando ahorita y que es la oposición al pensamiento conservador, a la postura Mm, conservadora. Entonces lo que vemos es un espejo del pasado, de lo que podría ser Occidente, y la verdad es que se romantiza lo que es el nacimiento, en los inicios, un desarrollo económico en donde se conservan muchos valores morales y bastantes costumbres que con el desarrollo económico van a ir debilitándose o perdiendo. mm. O sea, Ese es el tema central. Sí. hay una cosa muy clara, no sabemos qué Ujú, viene antes, el huevo o la gallina y todas esas cosas, pero las sociedades ricas son menos religiosas que las sociedades pobres. Seguramente porque al tener más cosas, eh, tu moralidad, tu sentido de pertenencia, se puede diversificar, porque la riqueza material genera un fenómeno de diversificación. ujú, O sea, por mucho que los políticos, que suelen ser una especie de casta con mucho dinero hecho en la política, o simplemente, dado que lo tienes, puedes entrar en la política porque la política vas a ganar poco, o sea, se pueden dar esos dos fenómenos. La realidad es que pueden jurar con una Biblia en la mano, pero normalmente los políticos no son muy creyentes. Más bien, obviamente, juramentarán en términos religiosos para sostener la estabilidad de las instituciones y todo eso, pero normalmente un político no tiende a serlo, sobre todo si forma parte de las castas, digamos, más altas de la sociedad. Pero, claro, ¿por qué se produce este fenómeno, no? O sea, lo que mencionas de Polonia más o menos significa un país con un desarrollo económico tardío sigue mostrando vestigios de conservadurismo, pero ujú. probablemente Alemania dejó de hacerlo hace mucho tiempo porque tuvo como más tiempo de adaptar su riqueza económica a un cambio de valores, ¿no? Porque la riqueza siempre suele generar un cambio de valores culturales, nos guste o no. Eh, pero claro, ¿esto por qué pasa? A ver, pensemos en esto. Una fuente políticamente incorrecta de diferencia de clase reside en rasgos como coeficiente intelectual y curiosidad intelectual. De hecho, el coeficiente intelectual es el mayor predictor que existe en todas las investigaciones de ciencias sociales. Y claro, la curiosidad intelectual genera que esas personas que forman parte de la clase alta desarrollen costumbres diferentes, adoptan formas diferentes de vestir, y por tanto una nueva estética, una nueva concepción del arte, ¿no? O sea, la clase alta, por ejemplo, apoyó antes la aceptación pública de la homosexualidad que el resto de la sociedad. ¿Pero por qué? Yo creo que no porque consideraran de alguna manera, sean como más listos para percibir que no hay ningún problema con ello, sino porque eso les permite separarse de lo que repugna tradicionalmente a la gente, ¿no? Claro. O sea, muchas veces no es tanto una convicción moral superior, lo digo porque esta gente, sobre todo la gente que está más en la izquierda woke, postmoderna, no cree en cosas como la convicción moral, sino como una forma para adoptar una idea y sentirse superior a través de ella, por lo que decíamos antes, ¿no? Que hay una indiferenciación material cada vez más, pero la gente tiene que diferenciarse en algo y se diferencian por eso. Entonces, es como que la postura típicamente liberal en el sentido inglés, que liberal significa progresista, básicamente, en ese sentido, en el inglés, en el hispano no, es como que intentan distanciarse permanentemente entre tú y el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, la élite es capaz de innovar intelectualmente y, por tanto, la élite siempre es el principal impulsor de la guerra cultural. O sea, si tú eres conservador, reaccionas. Y si reaccionas y además no te gusta la élite porque es corruptora, porque engaña y porque adoctrina, y no asumes tomar esos medios, entonces nunca vas a ganar lo que tú denominas como la guerra cultural, ¿no? Y yo quiero plantear una última pregunta. ¿Por qué todo es progresista? Es decir, ¿por qué la política, el conservador la entiende como progresista, como que se están desfasando los valores, la gente se ha vuelto modernista, posmoderna? ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, pasan porque está bastante demostrado que a la izquierda le interesa más la política que a la derecha. Entendiendo derecha como conservador, entendiendo izquierda como progresista. ¿Por qué? Porque es como que es verdad que todos los votos cuentan por igual el día de las elecciones, pero en el resto del tiempo, o sea, más allá de las elecciones, algunos ciudadanos importan más que otros, porque participan más en la política que otros, ¿no? O sea, supongamos que yo soy un votante del Partido Conservador de cualquier país, de Estados Unidos, del Partido Republicano. Yo voto cada 2 años, pero fuera de ese voto sigo con mi vida. Pero en cambio, alguien que vota al Partido Demócrata dona dinero a las campañas, escribe a su congresista, se importa por la política pública, hace marchas en las calles, se indigna, la izquierda se suele indignar mucho, ¿verdad? Y va contra ciertas instituciones. Bueno, hay un gráfico que paso a presentar en el programa Ujú. donde simplemente hay un color. Hay
un mapa de donantes para las campañas de Biden y Trump en 2020. ¿Quién donó a quién? Si vamos por estados y tomamos como referencia las 100 ocupaciones con más trabajadores donando a cada campaña, nos damos cuenta de que el 12% de ellos dieron a Trump y el 88% dieron a Biden. Entre ellos nos encontramos las profesiones del profesorado, de los ingenieros, de los contables, de los trabajadores sociales, de los doctores, de los físicos. El 88% de esas ocupaciones o de las personas que están en esas ocupaciones dieron su dinero a Biden en un 88%, en un 12% a Donald Trump. O sea, colaboran más en la política que los conservadores. ¿Eso se puede cambiar? No, los rasgos psicológicos de las ideologías no se pueden cambiar. Y luego hay otro punto. Los liberales, repito, progresistas, son más intolerantes hacia los conservadores que viceversa. Eso se demuestra en Estados Unidos, Reino Unido, cuando se hacen estudios de la polarización. O sea, quien pertenece a la izquierda es más propenso a bloquear a alguien en redes sociales por sus opiniones, a molestarse con su hijo si se casa con alguien del otro bando y a tener dificultades para hacer amigos que un republicano hacia un demócrata. Y aquí, por ejemplo, puedo presentar un gráfico donde se demuestra. Es decir, los conservadores no dejan que la política interfiera tanto en sus relaciones personales. Y eso es un indicativo de que la política en realidad no es tan importante para la persona de la derecha. De hecho, lo que la psicología social nos dice y en estudios que se han presentado es que la derecha en general, la gente que es de derecha conservadora, es más feliz, tienen menos problemas de estabilidad mental y es más probable que formen una familia. ¿Por qué? Porque muchas veces el activismo político, que la izquierda tiende más a ese activismo, normalmente es un signo de que no nos gustan las cosas tal y como están. Y muchas veces de que estamos intentando como llenar un vacío. Y claro, la élite significa que hay algunas ideas que atraen a un cierto tipo de personas y esas ideas forman comunidades, esas comunidades tienen normas culturales que tratan de diferenciarse del resto de la sociedad y por tanto esos valores tienen como ser muy diferentes. Pero ojo, así como digo, porque lo he dicho, que la derecha tiende a ser más estable psicológicamente, porque quiere cambiar menos cosas, porque se aparta más de la política, así como digo eso, también digo, la izquierda tiene una mejor relación con IQ que la derecha. O sea, los progresistas suelen tener un coeficiente intelectual superior a los conservadores. Así como digo que la derecha suele ser más estable mentalmente, la izquierda suele ser más lista que la derecha. La derecha presentará los estudios. ¿No? Charlie Kirk irá a Twitter y dirá, los derechistas somos más sanos mentalmente, claro, pero no dirá que también son más tontos. Lo mismo con la izquierda. La izquierda no dirá, tenemos más problemas psiquiátricos, pero sí dirá que somos más inteligentes. Y luego un punto, el último de todos que quería abordar. El gran problema con la batalla cultural es que siempre intenta asociar a liberales con conservadores. ¿No? Los famosos liberales en lo económico y Vamos a hablar conservadores de lo en los... social. Exacto. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que, salvo Estados Unidos, la derecha nunca es conservadora en lo social y liberal en lo económico. Eso no No. existe. No existe. No es real. O sea, en Estados Unidos sí, pero un estudio que analiza la opinión pública de 99 países demuestran que el conservadurismo económico y cultural tienen una relación negativa. Obviamente, pensamos política estadounidense, un republicano defiende la reducción de impuestos y la restricción del aborto. Y los países occidentales más o menos siguen esas ideas. Pero eso no pasa fuera de Occidente, no pasa eso. Por ejemplo, en China no pasa eso, en Belarus no pasa eso, en Singapur no pasa eso. Normalmente la gente que está a favor de la apertura de mercado está a favor de la apertura de mercado, pero tiene ciertos valores progresistas, defiende cierto tipo de liberalismo social. O sea, salvo Estados Unidos y pocos países más, si defiendes la apertura de fronteras, defiendes lo trans, defiendes el aborto y defiendes todos esos valores. Por tanto, esa alianza que buscan las derechas normalmente no se produce y suele ser bastante universal una relación negativa entre conservadurismo social y prosperidad, conservadurismo social y coeficiente intelectual, conservadurismo social y riqueza. Es al revés.
se entiende, los países más religiosos suelen ser los más pobres, las personas más inteligentes se tenderán a identificar con esos valores postmateriales de antirracistas, pro mujeres trabajadoras, socialmente liberales y todo eso. Y para ponerlo en números, la correlación entre inteligencia y rasgo latente que mide el liberalismo social es de 0,46. Cualquier persona que conozca de correlaciones sabe que esto es una correlación muy fuerte. Y no solo eso, la educación y los ingresos están correlacionados con el apoyo, por ejemplo, a la aceptación de homosexuales y actitudes menos nacionalistas en China. Y cuando el Pew Research mide estos tipos de valores, de 32 países, por ejemplo, trataron de medir las actitudes hacia el matrimonio homosexual. En 22 de ellos, una mayor educación se asoció a un mayor apoyo. Y en 10 países de esos hubo una correlación positiva también con los ingresos. O sea, el conservadurismo social, y esa opinión obviamente es políticamente incorrecta, no es demasiado inteligente. Entonces, es como que el conservador social va poco a las universidades. No estamos diciendo que el conservadurismo social esté equivocado. Puede ser muy verdadero, porque puede ser como la idea del sentido común, la idea que más funciona, la idea del hombre de la calle. Pero ¿qué pasa? Que el hombre de la calle suele Ujú. tener menos curiosidad intelectual que la persona que está en la élite universitaria. Y ese es el punto. Y aquí quería hacer mi último apunte más provocador. El conservador social tiene ideas o intuiciones que no suenan demasiado inteligentes. Por ejemplo, el nacionalismo, ¿no? Tomemos el caso del nacionalismo. El nacionalismo no suena muy inteligente. ¿Por qué? Porque está diciendo que un individuo A, por vivir de un lado de la frontera, tiene como más derechos que el individuo B que está al otro lado de la frontera. O sea, si tú no sabes Ujú. nada más sobre esas dos personas, es como que se sigue que el que está en mi frontera tiene como un bienestar mucho más valioso, que tenemos que proteger. O sea, las personas más formadas intelectualmente encuentran que ese argumento es poco convincente. Y entonces reflexionan más y más. Entonces, claro, el conservadurismo social puede ser más popular, pero no goza de esa reputación en las élites porque mayor curiosidad intelectual se asocia más con cambiar el dogma, que es algo que habíamos dicho en el programa anterior. El programa anterior habíamos dicho que si nosotros no queremos cambiar algo, somos menos reflexivos sobre ese algo, pero si queremos cambiar algo, normalmente es como que pensamos más sistemáticamente sobre ese algo y queremos cambiar mucho más ese algo, entonces nos convertimos como en grandes intelectuales de ese algo, ¿no? Marx es un experto en capital porque no le gusta, pero en cambio no ha pensado demasiado en los relojes suizos, no sé si ha pensado o no, y porque no le interesa cambiarlo y porque forma parte simplemente del ambiente y le gusta ese ambiente. Entonces, eso al menos es como quería concluir mi participación en esto. A ver qué opinas de lo que menciono. Bueno, sí, claro, lo último que mencionas es esa gran crítica que existe en espacios como Twitter, en donde un conservador o de derecha, alguien de esa posición, le critica a un comunista que lo haga desde un iPhone. Eh, es que sucede tal que así es diferente, es una, no es una lucha de clases, pero sí es una distinción de clases. Porque Obviamente. ahí sí no hay lucha. De hecho, el término de batalla cultural está más emparentado con una lucha de clases implícitamente de lo que ellos creen, ¿eh? La gente que usa el término de batalla cultural. También me gustaría mencionar un tema en economía, eso se nombra bastante, los estudios de Richard Florida, que tiene el concepto del gay index, que es analizar la cantidad de personas que son homosexuales y hallar una correlación con cuán desarrollada está una ciudad. Y para sorpresa de nadie, es correcta. Uno ve Londres, San Francisco en Estados Unidos, Nueva York, ciudades súper desarrolladas, que también tienen una gran cantidad de personas que no tienen ningún problema en reconocerse como homosexuales. Bueno, en este caso sí va hacia el término de homosexuales, no es tan amplio como los nuevos términos, a veces LGTB y demás, pero una correlación, pero directa. Exactamente. Entonces, para resumir el programa de hoy, hemos dicho varias cosas, ¿no? Continuando con la constatación que hicimos en el anterior, de que los intelectuales son más predominantemente de izquierdas, porque la izquierda es más constructivista y eso tiende a... las universidades tienden a considerar la teoría tan importante como la práctica o todavía más. La izquierda suena muy bien en la teoría, menos en la práctica. De manera que las abstracciones siempre benefician al pensamiento creativo y el pensamiento creativo beneficia a hacer grandes cambios en la sociedad, ¿no? Y eso obviamente beneficia al perfil de izquierdas. Y por otra parte hemos contado otra cosa, ¿no? Hemos explicado
que la batalla cultural es un concepto problemático porque la derecha es como que sus ideas cardinales, tomemos el ejemplo de nacionalismo, siguen más vigentes que nunca y son como las ideologías que pivotan el debate nacional en cualquier tipo de país, o sea, siempre se hace como preponderancia de lo propio en relación al ajeno, que incluso cuando Estados Unidos intenta intervenir en el exterior, intenta hacer cambios de régimen, siempre se encuentra como principal impedimento el nacionalismo autóctono, por tanto está presente en todos los continentes. Ujú. Hemos explicado que la alianza de la batalla cultural entre derecha liberal en lo económico, conservador en lo social no funciona porque normalmente la derecha que es conservadora en lo social no es liberal en lo económico, sino que es más proteccionista y por tanto son luchas que generan muchas contradicciones. Y luego hemos Ujú. explicado el punto focal. La gente de izquierdas tiende a ser más educada, los conservadores suelen sentirse más cómodos con su situación y por tanto son más felices, más bienestantes, se preocupan menos por la política, tienden a polarizarse menos respecto a los demás y por tanto podríamos decir de alguna manera que la batalla cultural es un concepto muy como polarizante, pero esa polarización está como en una minoría de conservadores, no en todos los conservadores y lo más importante de todo, que seguramente sea la idea central del programa, aunque hemos dicho cosas políticamente incorrectas, ¿verdad? A la izquierda no le gustará que les hayamos dicho loca y a la derecha no le gustará que le hayamos dicho tonta Tontos. y la apología que hemos hecho a ser gay para ser rico es una broma, ¿no? También es una cosa que no sentará bien a algunos. El punto central es la derecha tiene un discurso fuertemente anti-establishment y anti-élite, pero el punto es hay que estar en esa élite porque si no, no se puede revolucionar las mentes, no se pueden revolucionar las conciencias y todo lo que la batalla cultural quiere hacer. No sé si tienes una última reflexión para despedir y cerramos las dos partes que hemos hecho en estos dos últimos programas. Sí, bueno, eh, decir que vamos a continuar desarrollando temas vinculados a la batalla cultural, quedando pendiente acerca de quizás sobre el mayo del 68, que mencionamos al principio, así como demás partes de este proceso que nos han llevado a estos tiempos tan convulsivos. Eso sería todo de nuestra parte y esperamos contar con su presencia para el siguiente programa.